Hola, ¿qué tal? Nuevamente es un gusto saludarte y disfrutar de este espacio para compartirte información que ya sabes, como siempre, es algo muy útil para las relaciones interpersonales. En esta grabación quiero hablarte de un tema que, que poco se habla o que poco se toca a veces en las relaciones interpersonales, y es el tema acerca de los límites. A veces confundimos mucho esta parte de poner límites en nuestras relaciones interpersonales, lo vamos malinterpretando o creemos que son más bien muestras de mala educación, cuando en la realidad es muy saludable establecer ciertos límites en nuestra vida. Vamos a empezar por definir qué es un límite, qué entendemos por un límite. En un sentido estricto es poner una, vamos a ponerle una salvaguarda, una, una barrera para que alguien no pase a un espacio, que no pase a un punto de nuestra persona donde no queremos que pase. O porque ya pasó, pues es necesario colocar ese límite, en un sentido simbólico, es necesario colocar ese límite de modo que la otra persona sepa que hasta ahí puede llegar, que ya no puede avanzar más de ese espacio. Eh, Lamentablemente es una situación que no nos enseñan. Al contrario, nos van enseñando que tenemos que aguantarnos, tenemos que callarnos, que tenemos que ir complaciendo a las demás personas. Y desde pequeños en casa, a veces como papá, como mamá, vamos también condicionando a nuestros hijos para que sean complacientes de los demás. Entonces no hagas esto porque fulanito se enoja, no hagas aquello porque menganito se va a sentir mal. Y nos van enseñando también que es nuestra responsabilidad cómo se sientan los demás. Y ese es uno de los obstáculos más importantes para poder poner un límite. El responsabilizarme de algo que no es mío, de algo que le toca a los otros. Es así como estamos en relaciones en donde no digo esto para que no se enoje fulanito, no hago esto otro para que no se enoje menganito, mejor me callo esto porque si no se va a molestar perenganito, y nos vamos limitando en muchas acciones, incluso hasta en formas de pensar, porque estamos cargando con el sentir, el pensar y el actuar de las demás personas. Pero nos dejamos a un lado, nos vamos haciendo a un lado, vamos olvidando, vamos ignorando que en primer lugar tenemos que ver lo que es congruente para nuestra persona. Y ojo, aquí es importante que no confundamos entonces no me van a interesar las demás personas y voy a hacer solo lo que yo quiera. No, tampoco funciona de esa manera. Es tener claro que cada persona es responsable de sus pensamientos, de sus actitudes, de sus emociones y de sus conductas. Toda persona adulta, y también cuando somos adolescentes, pues llega una cierta edad en donde también ya nos podemos hacer responsables de todo ello. De modo que si alguien me dice, es que por tu culpa yo estoy sintiendo esto o aquello, pues está otorgándome un poder muy grande. El poder de que yo haga que se muevan sus emociones, se muevan sus pensamientos, sus actitudes, sus acciones, etcétera. Pero la persona no se da cuenta que cuando dice, por tu culpa estoy haciendo tal o cual cosa, o por tu culpa yo me siento de tal o cual manera, no se da cuenta de ese poder tan grande que está depositando en la otra persona. Y si tampoco nos damos cuenta de lo que nos están depositando, pues nos enganchamos en esa parte y vamos por la vida efectivamente responsabilizándonos de lo que otras personas sienten, piensan, etcétera. Y como te comentaba, a veces empieza todo esto desde la infancia, porque papá y mamá nos dicen es que si tú haces esto, entonces yo me voy a poner muy triste y no quieres que mamá se ponga triste, ¿verdad? Y entonces empezamos a manejar de esa manera a las personas y después
cualquier otra persona en la vida que sea importante para ese niño o esa niña ya cuando crece, pues le puede chantajear y le puede manipular de esa manera y nos va limitando. El sentir que no puedo decir, que no puedo hacer porque medio mundo se va a molestar, nos lleva a meternos en un espacio muy pequeño donde a veces es difícil respirar, moverse, por supuesto, y actuar conforme a lo que se quiere. No es fácil poner límites, no es sencillo, y más cuando tienen repercusiones, ¿no? Obviamente, como seres humanos, no nos gusta que nos digan que no. No nos gusta que nos digan, no estoy de acuerdo contigo, no me parece lo que dices, creo que estás equivocado. Pues no nos gusta nada de eso, evidentemente. Lo sentimos en muchas ocasiones como una agresión hacia nuestra persona, ¿no? Cuando, bueno, pues las demás personas no están obligadas a estar de acuerdo conmigo, ni a tener mis mismos puntos de vista, ni a querer y aceptar lo que yo digo y propongo en un momento dado. Pero ahí es donde empieza esa dificultad, porque entonces si alguien me dice que no a algo, pues ya lo tomo como algo personal o como una agresividad. Y no comprendo que es el derecho de la otra persona a decirme que no puede, no quiere, no desea, no está de acuerdo, etcétera. Y la otra persona pues se queda con ese miedo de es que se van a enojar conmigo, me van a dejar de hablar, ya no voy a ser parte de ese espacio, de su grupo, etcétera. Y vienen toda una serie de fantasías que llevan a que la persona se envuelva en ese círculo vicioso de mejor me callo, mejor me aguanto, no lo digo, no actúo, no hago, pues con tal de que no haya alguna repercusión. Si todas las personas empezáramos a hacernos responsables de todo eso que te digo, de tus pensamientos, de tus emociones, de tus actitudes, de tus conductas, y dejáramos de ir responsabilizando a los demás o a cualquier elemento externo, la vida sería otra, cambiaríamos muchísimas cosas de nuestro día a día, porque entonces ya no estaríamos jugando estos juegos manipulativos que pues sobre todo con nuestros seres más cercanos llegamos a jugarlo, ¿no? Vamos ahí moviendo con la manipulación a la pareja, a los hijos, a nuestros padres y a cualquier persona significativa de nuestra vida, justamente por esta incapacidad, uno, de poder expresar lo que quiero y lo que siento, y por otro lado, pues la incapacidad de los demás de ponerme un límite, de ponerme un alto, de decirme, pues hasta aquí, ya no puedes pasar de ahí. Y entonces vamos siendo cómplices de no ponernos esos límites, de no ponernos ese alto. Cuando las personas empiezan a experimentar esa libertad y esa posibilidad de decir lo que piensan, lo que sienten y, bueno, por supuesto, asumiendo las consecuencias que eso pueda traer, experimentan un alivio, una libertad muy grande, porque lejos de sentirse aún peor por lo que provocaron, más bien es una liberación de ya no tener que cargar a las demás personas, ya no tener que ir con los otros a cuesta y que se hace algo muy pesado. Cada persona es responsable de todas las decisiones que toma. Como te decía, llega un momento en la adolescencia que ya tenemos esa capacidad. Que tomamos malas decisiones es otra historia, pero no ya tenemos la capacidad de elegir. Claro, en ese punto pues tienen que estar todavía nuestros padres orientándonos acerca de las decisiones que tomamos, justamente para que cuando llegue la edad adulta, la juventud, ya hayamos tenido tiempo de reflexionar algunas decisiones, de pensar mejor otras cosas y de poder tomar mejores decisiones para nuestra vida, para que ya no sean nuestros padres quienes tengan que estarse responsabilizando de lo que hacemos, de lo que decimos, etc. Es increíble en muchas ocasiones como con esta parte de los límites, a veces tampoco dejamos que los hijos crezcan porque no sabemos ponerles esos límites. Y entonces seguimos haciéndonos cargo pues de prácticamente todo lo que tiene que ver con su vida, incluso ya cuando son adultos. Y les seguimos lavando la ropa y les seguimos haciendo de comer y seguimos levantándolos por la mañana para que se vayan a trabajar y nos estamos responsabilizando de algo que ya no nos corresponde.
el rol de papá o mamá va cambiando a lo largo, pues, de toda la vida del ser humano, de ese ser humano que engendraron. Si bien es cierto que nunca dejamos de necesitar de una u otra manera a los padres, pero no los necesitamos de la misma manera. Es distinto cómo lo necesita el niño de 3, 4 años a cómo lo va a necesitar el joven de 15 o cómo lo va a necesitar el adulto de 30 a 40 años. Va cambiando. Y si no nos permitimos ese cambio, pues seguimos cargando entonces con el hijito chiquito de 40 años que no ha aprendido, no ha sido capaz de responsabilizarse de sí mismo o de sí misma. O peor aún, ya no nada más después es cargar con ese hijo o esa hija, sino ahora también con la pareja, con los hijos pertinentes, y nunca terminamos de cargar a la gente. Nunca terminamos, nunca soltamos esa gran maleta que en algún momento pues alguien o a veces nuestra propia persona nos colgamos y bueno, pues para los demás es muy fácil. Pues sí, ten mis cosas, síguelas cargando. ¿A quién le va a disgustar que nos ayuden con esa carga? Pues realmente a nadie. Y si yo no sé decir, alto, ya hasta aquí, esto te toca, pues establecemos ahí una dinámica conflictiva, pero aparte donde somos cómplices. ¿Por qué no decimos ambas partes? ¿Por qué no soltamos ambas partes? Lo que ya no nos toca. Esta temática es sumamente importante porque ni siquiera nos damos cuenta que tenemos un problema. A veces lo vemos incluso hasta como parte de la vida cotidiana. Los padres siguen pensando que se tienen que preocupar de la misma manera por sus hijos de 30 años como cuando tenían 15. Y no los han soltado, no los han dejado crecer. Seguimos preocupándonos por el qué dirán vecinos, amigos, compañeros de trabajo, el resto de la familia, y vamos cargando a todos esos miembros de la familia, quedándonos en una limitación muy, muy estrecha de actividades que podemos hacer, porque todo le molesta a todo el mundo, porque todo el mundo nos va a criticar, todo el mundo va a decir algo. Quizás no sea tan fácil que reconozcas cómo es que cargas a los demás en tu vida. Empieza a preguntarte en esas situaciones conflictivas que tienes en este momento en tu vida, aquello que, si no que te quita el sueño, pero sí que te inquieta, sí que es un pensamiento que tienes ahí constante o una preocupación constante. Y ahora piensa si está totalmente en tus manos resolver esa circunstancia. ¿Sí? Uno, ¿está o depende solo de ti resolver esa circunstancia? Esa es una opción. Si es sí, bueno, pues perfecto. Hazte cargo entonces. Ve, pregunta, solicita ayuda, ve cómo lo puedes resolver. 2. Si es una parte tuya, pero otra parte de alguien más, bueno, ahí empieza a complicarse la situación, porque tú podrás hacer lo que a ti te toca, pero el otro pues depende de su voluntad y de qué tanto quiera hacerlo. Sin embargo, bueno, está el diálogo para que nos podamos entender sin cargar ni más ni menos de lo que te corresponde. Y está la otra vertiente que a veces nos sucede con mucha frecuencia. No lo puedo solucionar yo porque no es mi problema. Sin embargo, ahí lo andamos cargando. ¿Qué si el hijo ya tiene problemas con la pareja? ¿O qué si mi mamá, mi papá tienen tales o cuales conflictos en su relación, que si mi pareja no entiende y sigue teniendo tal o cual conducta, y entonces vamos ahí queriendo solucionar aspectos de todo mundo cuando pues ni siquiera está en nuestras manos. Y esa es una de las cuestiones que resultan más frustrantes. En terapia me han llegado a preguntar, es que ¿cómo le hago para que el otro entienda? Y la respuesta no es tan alentadora. Te la compartiré en un siguiente video y comentaremos un poco más acerca de qué pasa cuando el otro que le toca solucionar algo no lo hace. ¿Qué hago? ¿Cómo nos afecta eso? Ahí sí, ¿cómo nos afecta? Bien, te invito a que me sigas en el siguiente video para darle continuación a este tema. Gracias por estar el día de hoy. No te pierdas lo siguiente.